¿Qué tal? Buenas noches nuevamente. Antes de empezar el fin de semana, Comunistas para vos hasta las 22 aquí en Bravo TV. Voy a saludar a los camaradas que me acompañan esta noche. Julián Fava en la extrema derecha. Bienvenido, Julián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, camaradas, compañeros? ¿Cómo les va? Bueno, quería recordar que un 31 de mayo, ¿no? Estamos a fines de mayo de 1950, ¿no? El general Perón firmó un decreto y creaba la Comisión Nacional de Energía Atómica. En un mundo de posguerra, ¿no? Que efectivamente se iba configurando a partir de los recursos estratégicos, aparecía el desarrollo de la ciencia y la tecnología como una de las claves de la soberanía. Hoy, en estos días, me parece que está bueno recordarlo porque estamos viviendo efectivamente un cientificidio, y la ciencia y la tecnología, como decía en uno de los editoriales el general Perón de ese gran órgano de difusión que fue Mundo Atómico, una revista maravillosa que salió entre 1950 y 1955, la ciencia y la tecnología en manos del pueblo y al servicio del pueblo, en un sistema en el que la ciencia y la tecnología se insertaban con el desarrollo de las universidades, con la Universidad Obrera, con una matriz diversificada en el desarrollo industrial. Me parece que es bueno recordarlo en esta época de cientificidio, en esta época de vaciamiento de la salud, en esta época de ataque a la educación pública y a la ciencia. Vamos a darle las buenas noches y la bienvenida nuevamente. Regreso estelar de Mercedes de Alessandro a Comunistas. Bienvenida, Mechi, te extrañamos. Gracias, yo también los extrañaba. Pero bueno, me tocó este falso COVID que anda dando vueltas también y estuve medio así. Están blanditos los comunistas, acá sí, está el único duro. Sí, yo igual, todo COVID que pasó siempre vino conmigo, así que tengo como una especie de contacto así. Bien. Bueno, retomo lo que decía Julián, le contaba que yo soy muy amiga de los Balseiro, que son los nietos del creador y fundador del Instituto Balseiro. Ninguno de los tres se dedica a la física, su padre sí, Carlos Balseiro sí, y trabaja todavía en la Comisión Atómica y todo eso. Y me contaban ellos siempre que cuando eran niños, bueno, paseaban mucho por el lugar, por el instituto, y había un boliche adentro del Instituto Balseiro que se llamaba El Electrón. Ah, muy bueno. Así Muy que bueno. eso siempre nos quedamos con nosotros con las ganas, los amigos de eso, de haber participado algún día en el Electrón. Porque no te llevaban el viaje de egresados al Electrón. No, porque Claro. era de los científicos. Claro. O sea, mucha gente, como era el único lugar donde estudiar eso, mucha gente Claro. se iba hasta ahí, estudiaban ahí, tenían como todo dentro del instituto, y el Electrón era el lugar en donde iban a hacer sus Muy dancings. bueno. Aparte bien elegido porque el neutrón no era lo mismo. No. Había que elegir el electrón, No, por supuesto. Era por ahí. Buenas noches, Eugenia Michelstein, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿qué tal? Muy bien. Todo bien. Bueno, estuve pensando, el gobierno sigue muy preocupado por la natalidad. En el programa de Daniel Parisini salieron a hablar de que las mujeres no tenían hijos porque habían salido a trabajar. Mi propuesta sería que no desfinancien el principal hospital de niños del país, que no digan que los chicos y chicas discapacitados son un tema de la familia y no del Estado, que no increpen a las familias discapacitados porque no pagan peajes, y tal vez ahí la gente se inspira y tiene más hijos. Claro, claro, porque hay algunos nenes que ya nacieron. Estaría bueno que crezcan sanos y que lleguen adultos, ¿no? Sí, preocuparnos por ellos, no Claro. por chicos que no están. Efectivamente, efectivamente. Tenemos un invitado esta noche, comunista por una noche, Nicolás Trota. Bienvenido, Nicolás, ¿cómo estás? Siempre peronista. Bueno, hoy no. Hoy no. Hasta las 22 te toca ser comunista. ¿Cómo estás, Juan? Muy Un bien, gusto ¿vos? acompañarlos. Gracias, gracias por estar con nosotros. Vamos a entrar en el primero de nuestros temas, que es justamente lo que viene sucediendo con el Hospital Garrahan, un poco lo que adelantaba Eugenia. El gobierno de Javier Milei está decidido a tensar la situación hasta el máximo, con tal de no dar el brazo a torcer y seguir pasando la motosierra en áreas muy sensibles como la salud, o un poco más en particular dentro de la salud, el de la discapacidad. En medio del escándalo en que quedó inmerso por el ajuste al Hospital Garrahan, en lugar de buscar una salida, el mandatario libertario apuesta a las amenazas para poner fin al conflicto. Más o menos su forma habitual de comportarse. Luego de calificar a los trabajadores del hospital pediátrico más grande del país de ñoquis, ahora amenazó con descontarles los días de paro e incluso con el despido si no ponen fin a la protesta que llevan adelante por la recomposición de sus salarios. Creo que podemos ver al presidente Milei en una entrevista radial con una de las periodistas que vienen entrevistándolo con más compromiso, digamos, que es Mariana Bray. A ver qué le decía Milei a Mariana Bray. Lo
que estuvo pasando en estos últimos días con los médicos del Garrahan, ¿cómo visualiza usted, presidente, que puedan mejorar la situación de lo que serían las áreas más esenciales, ¿no?, para todos nosotros, como los médicos, los maestros y los policías? Lo que sucede es que la situación la han politizado. Nosotros la del Garrahan puntualmente. Claro, lo que nosotros estamos atacando es a aquellos, digamos, o sea, vamos a hacer así. Sí. ¿Estamos de acuerdo que es un tema delicado? Totalmente. Sí, claro. Sí, completamente. Ok. Bien. Todo lo que es esencial, médicos, maestros, policías. Ahora puntualmente, lo de Garrahan. Bueno, por eso, pero vale para todas las situaciones. ¿Estamos de acuerdo que es una situación delicada? Sí, muy delicada. Bien, ok. Estamos de acuerdo también que los recursos son escasos. Sí. A pesar de que se le ha girado una cantidad récord de recursos y mucho más que el comparativo, que los comparables. Sí. Ahora, la pregunta es, ¿usted está de acuerdo con que haya ñoquis que le filtre los recursos a gente que no trabaja, digamos, empleados administrativos dibujados por el kirchnerismo, y digo que eso es lo que le quitan los recursos al hospital? ¿A usted le parece? Claro. No, claro. Sí, bueno, nos enteramos. Entonces usted va. Claro, supimos que había más administrativos que médicos. Que han generado los psicópatas de los kirchneristas. Aprovecho para preguntar. Bueno, están repitiendo como loritos esto que ayer nos confirmaban desde el Garrahan, que es una mentira, digamos, ¿no? Esta idea de que hay 900 empleados administrativos, porque en realidad están cumpliendo otras funciones, más allá de que la administración también es necesaria, ¿no? En un hospital o en cualquier otra organización. Pero hablaba también de ñoquis del kirchnerismo en el Garrahan. Esto... Digo, no sé, Nicolás, ¿sabés algo de los ñoquis kirchneristas del Garrahan? A ver, lo que sabemos o deberíamos saber todos, el Garrahan es un hospital de referencia no de la Ciudad de Buenos Aires, no de la región metropolitana, no de la Argentina, sino del Cono Sur. Digo, le da una respuesta sanitaria a toda la población del Cono Sur en enfermedades que implican un proceso de investigación, de inversión por parte del Estado para tratar esas enfermedades. Entonces me parece que el ataque que está sufriendo el Garrahan es la síntesis de la crueldad de Milei, de la desaprensión a comprender cómo se administra cosa pública. Entonces creo que trata de confundir, pero es un eje central, transversal en este gobierno, de instalar una mentira para justificar el ajuste brutal que están llevando adelante en el Garrahan, en el sistema universitario, porque recordemos, de financiar el sistema universitario y decían que ese financiamiento se vinculaba a la necesidad de auditorías, ¿no?, que las universidades tienen. Pero me parece que la sociedad a poco va tomando nota, va reaccionando, porque vemos que la crueldad se hace presente, como decían hoy, frente a lo que es la eliminación de la cobertura a jubilados, porque hay un fuerte ataque al sistema previsional, a todo lo que es la asistencia que debería tener la obra social más importante de América Latina, que es el PAMI. Hay un fuerte ataque también en ese sentido a todo el sistema sanitario, porque la desaprensión de envío de recursos a las provincias vinculado al sistema sanitario también es la regla de este gobierno, al ataque al sistema de vacunación y la instalación de mentiras. La mentira dura un tiempo, ¿no?, pero termina marcando, ¿no?, el cansancio social, que yo creo que más temprano que tarde se va a hacer evidente. Tienen un aparato periodístico y un aparato de propaganda muy potente, ¿no?, para instalar esas mentiras, porque esto que dice el presidente es repetido por, bueno, un montón de bufones. Y por otro lado, lo que está diciendo Trota, que es muy interesante respecto de la mentira y respecto de la adjetivación. Porque siempre aparecen psicópatas kirchneristas, ñoquis, siempre aparecen adjetivaciones que tienen que ver con la descalificación absoluta. Pero no es nuevo eso, porque claro, no es nuevo, pero es Donald Trump, claro, sudamericano. Digo, porque es la misma lógica de estos fascismos blandos, ¿no?, que tratan de desviar la discusión, ¿no?, frente a un proceso de descomposición social que está llevando adelante el gobierno. No quiere decir que no había problemas antes de Milei. Ahora, la degradación institucional, la degradación del funcionamiento del Estado que estamos teniendo es muy marcada. A eso le sumamos además la crueldad. Que yo no sé cómo van a hacer para caminar por la calle estos muchachos cuando dejen el gobierno, porque las barbaridades, el funcionario que está a cargo de las políticas para las personas con discapacidad, manejarse con esa impunidad, con la madre de un niño y una niña discapacitada, en vez de por lo menos tener la capacidad de la comprensión, de la escucha,
Yo creo que no hay manera de comprender que una persona de bien obre de esa forma. Bueno, trascendió mucho esta respuesta que le dio a la mamá de Ian, ¿no? De este chico que se ha convertido en una suerte de difusor de las temáticas de autismo, ¿no? Miserable el funcionario sí, que claro. se comporta de esa manera. Porque como yo lo es el tengo que pagar el presidente, peaje y vos no. Claro, como lo es el presidente. Sí, pero a mí en ese sentido me preocupa y mucho esto que se trata del fascismo, ¿no? Porque efectivamente es fascismo. Los argumentos en torno al problema de la discapacidad son argumentos que remiten a cómo argumentaba el Tercer Reich, a cómo argumentaba el nazismo respecto de las poblaciones supuestamente que no servían o de las poblaciones que debían ser desechadas. En ese sentido me parece que hay un discurso de una peligrosidad que efectivamente solamente la política le puede poner un freno y la sociedad organizada, ¿no? Milei corre los límites en su discurso y se sienten habilitados funcionarios, porque si el presidente dice estas barbaridades y miente de esta manera, se replica hasta como una política de crecimiento hacia dentro de su gobierno, de reconocimiento hacia dentro de su gobierno. Y bajo ningún punto de vista, como sociedad, podemos naturalizar estos comportamientos. Digo, bueno, pero... En esa entrevista, perdón, decía Milei también, hablaba de una extraordinaria dotación de recursos para el Garrahan. Si esto fue así, ¿por qué están cobrando 800.000 pesos los residentes? Me parece que no es cierto. Eso, sí, mira, ¿no? Mientras hablan yo me hacía la lista, ¿no? De toda la gente que, según Milei, es cuca, miente, le roba al pueblo, etcétera. Travestis y trans, primero en la línea, los jubilados, por supuesto, parásitos que se jubilaron sin laburar, personas con discapacidad, muchos que usaron radiografía de perro, por supuesto, todo el mundo con la radiografía del perro tuvo su licencia, los científicos, otro que quieren que les garpe para poder laburar, los médicos del Garrahan ahí, que en realidad son todos burócratas que no sirven para nada y no sé qué, obviamente ambientalistas, que son un stop para todos los planes de desarrollo, los trabajadores del Estado, los grandes ñoquis que no sirven para nada, los comedores populares, ¿no? Que son las cocinas de la corrupción. Los cineastas, Mechi, los cineastas, el ataque al Inca. El Inca, digo, la lista es larguísima, ¿no? Todos estos son unos forros que se llevan los recursos y violentan, además son todos cucas, y del otro lado está la gente buena, que son los héroes que fugan, a los que se les da blanqueo, a los que se les bajan los bienes personales, a los que se les pide que por favor saquen los canutitos del colchón para ayudar a que la economía se ponga en marcha. Los extranjeros que quieran venir con guita. Los que quieran venir, los que ayer le suscribieron un bono con una tasa de interés de 29 puntos. O sea, una cosa, en general están en 4,5, 6, 7, 29 puntos de tasa de interés para los que vengan a dejar un poquito de plata para que Caputo engrose la reserva, para pisar el dólar y para hacer... Bueno, los galperines de la vida, que se llevan todos los subsidios, los incentivos fiscales, ¿no? Para seguir... Bueno, digo, hay una cosa muy clara y a mí me parece que ahora se está empezando a reaccionar de otra manera. Hay una convocatoria para la semana que viene, para el miércoles, acompañar a los jubilados, todos estos sectores que yo mencionaba que están siendo atacados violentamente, también en el marco que se cumplen 10 años de Ni Una Menos, ¿no? El feminismo también convocando. Pero digo... Es increíble cómo tenemos la lista negra, ¿no? Y en la lista negra somos todos los que no llegamos a fin de mes. Y en la lista de la gente de bien están todos los héroes que fugan, benditos de esta patria, ¿no? Es así. Bueno, es interesante lo que señalaba sobre la convocatoria para la semana que viene, porque efectivamente se han agrupado varios sectores y finalmente todos van a estar juntos el miércoles, ¿no? Sí. Esta es la idea. Eugenia, ¿por qué el presidente miente de esta forma cuando podría ser un poquito más sincero? Porque le resulta, porque un 50% de la gente lo sigue apoyando, porque con eso ganaron las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, cree que fue un éxito, más allá que mucha gente no fue a votar, y porque hay mucha gente que realmente no sabe cómo funciona el Garrahan, tuvo la suerte de nunca tener que usar el Garrahan, entonces cualquier mensaje sobre el Garrahan le da lo mismo. Entonces, como apoyan al presidente, tienden a creerlo. Por eso es importante que las marchas sean unificadas, que vaya mucha gente, que el mensaje llegue, pero el presidente miente porque le resulta. Ahora, y también porque, digo, le resulta porque no hay una forma clara de llegar a una comprobación de la verdad, ¿no? Digamos, estamos más tendiendo a elegir creer a quien nos cae mejor que buscar la verdad sobre
los temas que tienen a lo mejor dos campanas opuestas. Desde ¿no? ya, porque además la gente que escucha el programa de Mariana Bray ya le cree a Mariana Bray y le cree al presidente. No es que la gente dice voy a levantarme a escuchar a Mariana Bray porque va a traer la verdad revelada sobre lo que pasa en el Garrahan. Entonces cada vez es más difícil en todos los medios que haya alguien diciendo, ojo, hay otra posibilidad. Entonces la idea es que hay que sacrificarse. Primero había que gastar menos en universidades, después había que gastar menos en investigación científica, todo para destinarle plata al hospital de niños. Ahora hay que destinarle menos plata al hospital de niños, ¿para qué? ¿Para ponerla dónde? Para pagarle 29% de intereses a lo que compran los bonos. Ya no queda claro Bueno, en pero aras de él qué no estamos iba a hacer, ahorrando. vos nos contabas la otra vez que iba a hacer una obra de beneficencia en el muro de Berlín. ¿Te acordás que le ofrecimos los pedazos de muro que tenemos acá si no se iba tan lejos? Con sus rubias voluptuosas, Con las rubias dijo, con mis rubias voluptuosas, lo dijo en uno de sus streaming, con el gordo Dan, etc. Que siempre tengo, con mis rubias voluptuosas que siempre tengo. Digo, ese es el nivel, ¿no? Pero se ve que el Garrahan ya lo preocupaba para ese momento y su propuesta era eso. Bueno, es ahora, es ahora. Hablando de rubias, el jefe parece que estaría solucionando los problemas del Garrahan. Hoy vamos a hablar de esto más tarde porque Karina Milei intentó hoy una excursión a Misiones. No salieron, parece, del todo bien las cosas, pero de eso hablamos dentro de un rato. Pero fíjate que en un momento, mientras está posando para una foto, le preguntan sobre el Garrahan y la solución parece que ya llega. Mirá. Y un mensaje para los del Garrahan, Karina, que están complicados ahora. Estamos trabajando. Y un mensaje para los del Garrahan, Karina, que están complicados ahora. Estamos trabajando. Perdón, yo no entendía por qué Karina Milei salía en las fotos como salía, pero me doy cuenta que posa de esa manera. Claro. Pone como el cuerpo para atrás y la cara así. Sí, y se escora un poquitito, ¿no? Queda medio escorada. Yo no entendía por qué salía siempre igual y ahora que la vemos de cuerpo entero entiendo. Claro, es como el equivalente a la pose del presidente con los pulgares para arriba y la trompita. Sí, y la cara así para abajo. Esa tonadita igual yo la reconozco muy bien. El que le preguntó, un mensaje para... Claramente es en el aeropuerto. El aeropuerto de Posadas, ¿no? En el aeropuerto de Posadas. Efectivamente, bueno, allí entonces estamos trabajando, dice Karina Milei. Bueno, hay un montón de profesionales de la salud que están trabajando también en el Hospital Garrahan y no están haciéndolo en las condiciones que deberían. Si asignaron tantos recursos, bueno, ¿dónde están? Estaría bueno que aparecieran para que ¿Es tengan... Menem el de atrás o no? El de atrás, pues, Lule, decís, a ver. Sí, Martín Menem. O Martín. Sí, el presidente de la Mirá. Cámara de Diputados, efectivamente. Bien, después volvemos a Misiones y a lo que pasó allí con Karina, pero vamos a hablar, Nicolás Trota hace unos minutos lo nombró a Donald Trump y vamos a hablar de algo que tiene que ver con la gestión que está llevando Trump adelante y su batalla contra las universidades, en particular contra la Universidad de Harvard. Escala la pelea, ordena vetar visas a quienes deseen visitar la universidad por cualquier motivo. El Departamento de Estado ordenó a todas sus misiones consulares en el extranjero que iniciaran una verificación adicional de antecedentes de los solicitantes de visa que deseen viajar a la Universidad de Harvard por cualquier motivo. Esta medida amplía significativamente la ofensiva del presidente Donald Trump contra la institución académica, a la cual le retiró todos los fondos federales y contratos y le vetó la matriculación de alumnos extranjeros. Esto último está en manos de la justicia, es decir, puede ser que haya allí un paso atrás. Pero, ¿qué le pasa a Trump con Harvard? ¿Qué pretende Donald Trump de Harvard con esta especie de pulseada cada vez más fuerte? Porque no para de subir la apuesta, ¿no? Sí, su vicepresidente salió a dar unas declaraciones en las últimas horas, el vicepresidente de los Estados Unidos, Vance, y entre otras cosas dijo que las instituciones, en particular las universidades norteamericanas y las de élite, las más prestigiosas, deben reformarse y formar parte del cuerpo político estadounidense, casi como pidiendo una suerte de alineamiento con las políticas del gobierno federal de los Estados Unidos. Y dijo también en esa misma entrevista Vance, reforzando, ¿no?, el ataque de Donald Trump contra las
universidades, en particular contra Harvard, que simplemente estaban pidiendo una suerte de rendición de cuentas democrática, ¿no? Y me parece que acá también hay una cuestión de cómo se configura el gobierno de Estados Unidos. Recién Nicolás lo mencionaba a propósito de Donald Trump y estas políticas, de esta suerte de populismos de derecha en torno a construir un enemigo. Y el enemigo efectivamente de los Estados Unidos o del gobierno de Donald Trump, en este caso aparecen, los extranjeros en las universidades, las políticas que reclaman por el genocidio en la Franja de Gaza, etcétera. Me parece que acá se está jugando muy, muy claramente esa construcción de amigo y enemigo típica de los populismos, y en este caso de un populismo bien de derecha como es el de Donald Trump, ¿no? Sí, Vance había dicho antes de ser electo vicepresidente que las universidades eran el enemigo. Esto es raro porque Vance es graduado de una universidad de mucho prestigio, ¿no? Es abogado de Yale, entonces es muy raro que haya dicho esto. Y sobre todo lo que intentó hacer Trump, ni bien asumió, es poner a todas las universidades y a las universidades más prestigiosas cumpliendo con sus órdenes. Columbia, por ejemplo, se dio un montón en Nueva York y dijo, bueno, vamos a hacer esto, vamos a revisar esto, aquello. Harvard fue la primera en decir, no vamos a seguir estas instrucciones. Así le fue con respecto al gobierno de Trump. Perdón, ¿cuáles son las instrucciones que se negó a seguir Harvard? Revisar a quienes contrataba, diversidad ideológica de los profesores, dejar de intentar tener diversidad, digamos, étnica y de género y de nacionalidad entre los alumnos, que no hubiera más admisiones por color de piel, etcétera. Revisar todos los programas, revisar los institutos de estudios árabes, revisar los institutos de estudios palestinos, un montón de instrucciones respecto al contenido de lo que enseñaba Básicamente Harvard. Defendió su autonomía. Claro. Sí, no existe el concepto de autonomía como lo entendemos nosotros. Okay. Harvard es una institución privada y lo que tiene Harvard, que no tienen otras universidades, es que tiene mucha plata. Harvard tiene un fondo de reserva de 51 billones de dólares. ¿Y esto cómo? ¿Por qué? ¿Porque es una universidad cara, digamos, porque se banca con lo que pagan los alumnos o viene de otro lado la plata? Viene de donaciones, principalmente. Okay. Donaciones de empresas, de particulares, de exalumnos, etcétera. Y inversiones que tienen también, sí, porque han creado empresas que han sido muy exitosas y se nutren de eso también. Patentes, sí, etcétera. Sí. Y entonces lo que está haciendo Trump ahora está bien, vos tenés este fondo de plata, es un montón de plata, felicitaciones, pero ojo, te voy a empezar a cobrar impuestos sobre lo que ganás de esa plata, sobre el retorno financiero de esa plata, como si fueras un particular. Harvard hasta hace poco pagaba 2% de impuestos sobre eso, y ahora Trump le quiere cobrar 21% de impuestos sobre eso. Es el precio de la rebeldía, digamos, de Harvard, sí. El que estaría pagando contra Trump. Harvard tiene espalda, ¿no? Tiene lo que los gringos llaman fuck you money, que es puedo hacer lo que quiero porque tengo mucha plata. Me intriga cuántas otras universidades tienen esa cantidad de plata como ¿Cómo para dijiste? bancar. ¿Qué palabra usaste? Fuck you money. Fuck you money. Ok, creo que entendí. Sí. Hago lo que se me canta porque tengo mucha plata. Bien. La pregunta es qué otras instituciones tienen esa espalda para bancar eso, y no muchas, la verdad. Digo, claro. Columbia se dio. Columbia se dio, hicieron una colación de grado que fue chiflada a la presidenta de la universidad, que es como la rectora, por haber cedido a la presión de Donald Trump, ¿no? Claro. Un Harvard que, como la Universidad Nacional de Córdoba, es previa al Estado argentino, y Harvard es previo al Estado norteamericano. ¿Va a pasar Milei y la Universidad de Córdoba, golpeada como está nuestro sistema universitario, se va a volver a poner de pie? Más allá que va a implicar una pérdida de capital social, científico, de conocimiento muy marcada, lo mismo va a pasar con Harvard. En 3 años pasará esta ola neofascista en los Estados Unidos, vendrá quizás un presidente más, pero las cosas se van a volver a acomodar. Las instituciones son mucho más importantes que estas figuras que, por más que tienen mucha relevancia en el presente, en la historia serán recordadas como algo olvidable. Vamos a ver al presidente Trump metiéndole presión a Harvard, un fragmento subtitulado. Recomiendo que saquemos el Zócalo, así podemos leer lo que dice Trump para quienes no hablan inglés. Ahí lo ves al presidente estadounidense Donald Trump, mira. Confrontation with Harvard, and do you foresee? I don't know. I don't know. Harvard's got to behave themselves. Harvard is treating our country with great disrespect, and all they're doing is getting in deeper and deeper and deeper. They've got to behave themselves. You know, I'm looking out for the country and for Harvard. I want Harvard to do well. I want Harvard to be great again, probably, because how could it be great? How could it be great when you have Harvard announced 2 weeks ago that they are going to teach remedial mathematics, remedial, meaning they're going to teach low-grade mathematics, like 2 + 2 is 4. How did these people get into Harvard if they can't do basic mathematics?
How did they do it? I mean, people with 1,600 in their boards don't get in, and they're letting people in, and they're bragging about how they're teaching them basic mathematics. Where did these people come from? So we have to look at the list, and Harvard has to understand the last thing I want to do is hurt them. They're hurting themselves. They're fighting. You know, Columbia has been really, and they were very, very bad what they've done. They're very anti-Semitic and lots of other things. But they're working with us on finding a solution. And, you know, they're taking off that hot seat. But Harvard wants to fight. They want to show how smart they are. And they're getting their ass kicked. Bueno, ahí cuando hablaba de Colombia, en el subtitulado era Columbia, ¿no? Claro. La Universidad de Columbia, que de alguna manera lo que comentaban ustedes se dio, entonces están trabajando juntos, no sería el caso de Harvard. Pero acá ¿no? es como que Estados Unidos es él. Sí. ¿No? Porque acá no es Estados Unidos, es lo que cree él. Sí. Que estos son los mismos personajes Sí, que en el estado de Florida, ¿no? Prohibían que se enseñe la teoría de la evolución. Digo, Claro. Seamos conscientes de lo que implican estos muchachos y Claro. cómo en este mundo convulsionado tenemos que analizar, ¿no? Por qué la democracia no ha generado satisfacción. Mucho quizás vinculado a este programa, ¿no? Como la caída del muro de Berlín sacó ciertas tensiones que implicó deshacer los estados de bienestar en muchos países, debilitó la democracia y hoy tenemos estas expresiones, ¿no? Tan vulgares, tan primarias, que ganan elecciones, ¿no? Ahora, ¿qué precio en prestigio van a pagar las universidades que ceden a los deseos de Trump, como el caso de Columbia, ¿no? Porque imagino que, bueno, eso no va a ser gratis, ¿no? Para una academia. Claro. Así es. No va a ser gratis, pero van a seguir existiendo, ¿no? Porque Claro. en muchos casos el precio es, bueno, si vamos a perder todos nuestros fondos y todos nuestros contratos con el Estado, la existencia de Columbia, como la conocemos hasta ahora, tal vez se complique mucho. Claro. Yo esto sabiendo que hay muchos profesores dentro de Columbia que están muy enojados con esta decisión, que es que mandaron cartas, etcétera, pero no es una decisión de la universidad. Entonces, el problema generalmente nos preocupamos por las instituciones grandes, Harvard, Columbia. Hay instituciones mucho más chicas que ya están cumpliendo con todo esto, porque es eso o morirse. Claro, no les queda otra. No les queda otra. Y no dicen nada tampoco, porque lo peor que pueden hacer es salir a enfrentarse. Bueno, Sí. el compromiso y el daño también a la educación universitaria Claro. en los Estados Unidos. Sí, con también esto, me ¿no? gustaría señalar que lo que estamos discutiendo se da en un contexto en el que la educación superior está hipermercantilizada, ¿no? Digamos, pueden acceder a la educación superior quienes pagan altísimas cuotas y o cuyas familias se endeudan. De hecho, hay un libro que yo me he mencionado más de una vez de un filósofo franco-italiano, Mauricio Lazzarato, la fábrica del hombre endeudado, donde allí efectivamente señala como problemática el endeudamiento de las familias en los Estados Unidos y de los egresados de las universidades en los Estados Unidos. Digo esto como contrapunto a... Que tienen que seguir pagando. Que tienen que una seguir vez pagando egresados. una vez egresados, incluso Claro. de los posgrados, una vez egresados, por posgrados en Derecho, por posgrados en Filosofía, lo que fuere, deben seguir pagando luego de haberse egresado. Contraponiéndolo con esto, si mencionabas la Universidad de Córdoba, ¿no? Del siglo XVII, la universidad donde se dio la reforma del XVIII, ¿no? La autonomía universitaria en Argentina. En Argentina también es un debate que hoy está presente respecto del arancelamiento, ¿no? De las universidades, ¿no? En su momento fue el año pasado con las auditorías. Supuestamente había que hacer auditorías a las universidades públicas porque en las universidades públicas eran lugares donde había también ñoquis, como se dice con el Garrahan, donde estaban hiperpolitizadas y se enseñan Marx y cuestiones de izquierda, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso que dicen Milei y sus acólitos, ¿no? Efectivamente, esta cuestión, digamos, también habría que pensarla desde aquí, que tenemos un sistema universitario de excelencia aún, también referencia en nuestra América del Sur, de inclusión y hasta hoy no arancelado desde la década del 40. Pero aparte es ¿no? comparable, Sí. uno para poner una universidad, la Universidad de Buenos Aires, que uno lo puede comparar con la Universidad de San Pablo o con la Universidad de la Ciudad de México, ¿no? Con la UNAM. En términos presupuestarios, nuestra Universidad de Buenos Aires tiene 30%, 35% del presupuesto que tienen esas dos universidades, digo, y funciona, ¿no? Y uno dice, se malgasta, toda institución es perfectible. Ahora, el ataque directo que tiene nuestro sistema universitario, por más que el dinero aparezca mañana, el daño ya se ha generado. El daño se ha generado en la incertidumbre de los que están cursando hoy, en los que suspenden sus estudios, en los investigadores que dejan las investigaciones y que no es uno la retoma y sigue todo como si no hubiese pasado nada. Todo eso es un capital social que pierde la Argentina por esta improvisación, ¿no? que vamos a terminar pagando como sociedad. Y esto ya lo vivimos.
¿no? Porque volvemos a tropezar otra vez con la misma piedra. No se vincula solo al modelo macroeconómico, endeudamiento que tuvimos con Martínez de O, que tuvimos con Menem, que tuvimos en ese breve gobierno de Macri. El ataque al sistema universitario, el de financiamiento que estamos viviendo hoy, es de los más brutales en la democracia. Digo, lo que hacía Ricardo López Murphy del recorte en el gobierno de la Alianza es una cosquilla comparado con esto. Yo creo que el impacto va a ser tan fuerte como fue la noche de los bastones largos, en términos de el impacto al sistema científico-tecnológico que está alojado principalmente en nuestras universidades, porque los centros de investigación del CONICET, de las propias universidades, son los que marcan el ritmo de la innovación de Argentina. Ahora, ¿qué pasó en los últimos 20 años o 25 con la política en nuestro país? Porque mencionabas el caso de López Murphy en el gobierno de la Alianza, y cuando quiso hacer esa cosquillita, ese gobierno duró ¿cuánto? 15 días más. Sí, ¿no? Esa gestión duró, a los 15 días tuvo que renunciar. Y ahora, digo, parece que no pasará nada, ¿no? Digo, y estamos frente a una ofensiva mucho más grande. Esto lo explica mucho. Okay. Yo creo que los celulares, la pandemia, la disconformidad social en la que vivimos, ¿no? La consagración de ese concepto de individualismo tan extremo, un individualismo excluyente, no es lo que vivimos solo acá, se vive en el mundo. A veces pensamos que los argentinos somos únicos y con matices está viviendo la humanidad este desafío, ¿no? Esto que se habla tanto ahora de nadie se salva solo, lo que planteaba el Papa Francisco en el hecho que el desfinanciamiento educativo es un suicidio programado, todas estas reflexiones que tenemos que tratar de llevar adelante y claramente aquellos que abrazamos la política, hacernos cargo, más allá de la responsabilidad particular de cada uno, de el enojo social legítimo. Uno no se puede enojar con la sociedad, uno tiene que tratar de construir un marco de convocatoria y reflexión distinto. Sí, yo pensaba también en el tema de la línea ideológica, ¿no? Que lo vemos en Donald Trump, y también hace un tiempo Elon Musk decía, no, las carreras tienen que tener solas cosas de matemática, física, estadística, todo lo que es ciencias sociales para ellos es verso y no suma, por eso también todo lo que es ideología de género, ¿no? Es como, y esto lo escuchaba también acá ahora Donald Trump repitiéndolo, y acá también pasa, acá también siempre son los proyectos de ciencias sociales del CONICET son los más observados, si tienen un título medio bizarro, peor todavía, porque hay muchas veces que estás estudiando, no sé, cómo te aparece la cultura de los personajes en el Rey León, pero para ellos eso es nada. Alcanza para burlarse. Alcanza para burlarse. Milei te habla de mandriles, pero vos no podés estudiar un mandril, ¿no? Claro. Digo, y eso es por un lado. Y por otro lado, lo que decía también Julián, lo de la deuda. Nosotros estamos acostumbrados en Argentina a pensar en la educación como gratuita, por más que hay obviamente universidades pagas, pero lo cierto es que en Estados Unidos la deuda de los estudiantes fue tan grande que hubo dos campañas muy fuertes. Una fue Bernie Sanders en su momento, cuando gana finalmente Trump por primera vez, y cuando Joe Biden entra a gobernar, una de las primeras cosas que tiene que hacer es reperfilar las deudas estudiantiles y sacarle a mucho capital esa deuda, porque con la pandemia había colapsado la cantidad de guita que ponían y no podían cursar tampoco. Entonces, y ni hablar del peor de los mundos, que es aquel estudiante que no llega a terminar sus estudios universitarios, pero sí se queda con la deuda. Claro. Y no se produce ese salto de ingreso que uno proyecta para pagar el costo. Eso ha pasado muchísimo en Chile, ¿no? En aquellos países, inclusive donde las universidades públicas estatales son con matrículas, son con costos. Sí, en Estados Unidos hay universidades públicas, son estaduales de cada estado y también son pagas. Son más baratas para los locales, pero igual son pagas. Vamos a ver al director de Harvard hablando sobre esta situación. Míralo. Members of the class of 2025 across the country and around the world. Around the world, just as it should be. Bueno, era eso, básicamente ahí el subrayado de la bienvenida a los estudiantes de todo el mundo, esos estudiantes a los que Trump no quiere dejar entrar a los Estados Unidos. Exacto. Ahora, básicamente, ¿no? En el primer Donald Trump también recuerdo que cuando él entra, ¿se acuerdan que vetó como a 8 países? Sí. A los países, a Pakistán, a Irán, no me acuerdo ahora todos. Y los vetó, que vetó a estudiantes. A científicos y estudiantes, o sea, cualquiera que ocupaba un rol en la academia o quería estudiar, yo me acuerdo porque vivía en Estados Unidos en ese momento, mi marido trabajaba
trabajaba en IBM y él tenía en su equipo de trabajo gente que era de esas nacionalidades y las deportaron, las mandaron de vuelta a la casa. Científicos que trabajan en, no sé, estudio de neurociencia, productos bio... Pero te pueden deportar arbitrariamente sin cometer ningún delito. Estaban vetados, había una regla que había sacado Donald Trump, que era que esa gente no entraba y no podía detentar esos cargos, los fletaron. Es decir, y había todo un montón de problemas, porque bueno, estás diciendo, son gente que por ahí es especialista en un tema que no tenés muchos para reemplazar. Bueno, con Elon Musk también estuvieron peleándose bastante por esto, porque Donald Trump quería poner estos visados y Elon Musk, que es un empresario que sabe que necesita científicos de todos lados para hacer crecer su conocimiento, se oponía. Bueno, ahora está en ya salida, se fue, ¿no? Está de salida, Elon Musk, pero ¿no? bueno. Tenemos un par de placas para compartir que entiendo nos vas a contar, Mercedes, ¿no? Eugenia, vos, perdón. Eugenia, sí, disculpa. lo que vemos ahí es el total de estudiantes internacionales en Harvard. China, por ejemplo, tiene 1.390 estudiantes en Harvard, es el 20.5 de los estudiantes internacionales. Es interesante que la hija de Xi Jinping estudió en Harvard, hizo una licenciatura en psicología en Harvard. Según algunos medios estadounidenses, seguiría viviendo en Estados Unidos y de hecho hoy salió una trampista a decir que hay que deportarla. Pero pará, si ya no está más en la universidad, ¿no se recibió ya? No, sí, pero igual le pueden revocar la visa, porque la manera de echarte de Estados Unidos es decirte tu visa no vale más. Ok. O sea, vos tenías una visa, no pero vale pará, más. mi visa es hasta el 2028. Sí, no, la revocamos. Pero... Y te estás enterando ahora. Eso es estado de excepciones. Claro. Y el motivo, o sea, es porque sí. Bueno, hay muchos motivos, pero no tiene que haber un motivo para que te revoquen la visa, como no tiene que haber un motivo para que no te den la visa cuando viajas a Estados Unidos. A vos por comunista, claramente. A mí sí, bueno, espero que no miren este programa, no creo que suceda, pero digo, ¿no era la tierra de las oportunidades? Bueno, pasó? Dreamland. Sí, no para todos. No para todo el mundo. Eso está claro. Bueno, China al frente del ranking. ¿Qué más sale de este Bueno, de los este cuadro? indios, sabe que hay una comunidad india enorme, sobre todo trabajando en temas de ingeniería y ciencia en Estados Unidos, están segundos. Está Canadá, que está muy cerca, tiene sentido ahí. ¿Con los canadienses también se va a ensañar Trump? Por ahora no, pero yo no lo descartaría porque vieron que les está insistiendo mucho para que se conviertan en el estado número 51. Les dijo, tenemos este mecanismo de defensa, pueden pagar por él o pueden convertirse en el estado 51. Ok, claro. O te lo cobro, si querés que te pongamos el escudo, o te lo voy a cobrar, o bueno, hacete estadounidense. Sí, en el hermoso estado 51 les dijo. Bien. Después viene, y eso también da la pauta de los países que tienen plata para mandar gente, países que tienen familia que tienen plata para mandar gente a Harvard, porque es caro Harvard. Después viene Reino Unido, en América Latina el primero es Brasil, hay 160 brasileños estudiando en Harvard. Bueno, Australia, si se fijan dónde está Argentina, está en la segunda columna. 46 ahí está. Hay 46 argentinos en este momento estudiando en Harvard. ¿Quiénes serán esos 46, no? Bueno, después es interesante. ¿De quién? Ya nos van a venir a ajustar. Gente becada también. Hay gente que viaja becada, que no paga nada de Harvard. Nada, no pagas nada. Yo tengo una compañera que hizo una maestría en Harvard gratis. Tenés que ser un crack, tenés que saber mucho. Mi compañera de trabajo que no se entere Donald porque la está deportando ahora mismo. No, bueno, ya volvió. Pero así que se puede ir a Harvard sin pagar, si sos buenísimo, te van a becar. De hecho, es lo que Harvard quiere. Entonces, cuando Trump amenaza con echar gente, también está amenazando con echar estudiantes becados, que son lo mejor de cada país que viajó. De China, de Canadá, de India, de Estados Unidos. Cuando vuelven a sus países, mucha gente hace un club Harvard, que se juntan con todos los graduados de Harvard. No, me intriga qué pensará el club Harvard Argentina de lo que está pasando ahora. Eugenia, ¿y de cuántos estudiantes en total es la matrícula de Harvard más o menos? Y en grado, no en posgrado, yo pienso alrededor de 10.000 estudiantes, o puede ser. Y ahora, si hay 10.000 estudiantes a ojo, ¿no? Más o menos, es un porcentaje bastante alto el de los extranjeros. El 28% son extranjeros. Bien. El 28% de la matrícula total de Harvard son extranjeros y muchos de esos extranjeros pagan, entonces no dejarles entrar también les saca una fuente de ingresos a Harvard. Claro. Y muchos pagan más que los locales. Bien, y este cuadro que estamos viendo ahora en pantalla pleno, ¿esto de qué va? Es el total de estudiantes y el porcentaje de estudiantes internacionales que se ve ahí, ¿no? Bien. Entonces, de las principales universidades estadounidenses. Harvard ahí tiene en total 20.000 estudiantes, eso es grado y posgrado, cuenta las dos cosas, y el porcentaje de internacionales ahí está 28%. Bien. Se ve que no es la universidad que más estudiantes internacionales tiene, no sé, Illinois Tech tiene 51%, es una universidad chica en el estado de Illinois. Están al horno ellos, ¿no? Sí, cuando se entere Trump. Pero todavía no hizo echar a ninguno. Ok. No la descubrió, no sabe que existe. Todavía no se enteró que existe la Illinois Tech.
Carnegie Mellon, que está en Pittsburgh, tiene 44% de estudiantes extranjeros. Después en Stevens, yo no la conocía Stevens, 42%, pero son universidades más chicas, te das cuenta. Claro, y Northeastern, por la cantidad de estudiantes claro, se da cuenta uno, ¿no? Northeastern, que está en Boston, tiene 40%. The New School, está en Estados Unidos, en Nueva York, 40%. Entonces, ¿qué hace Columbia? Columbia dice, ¿me van a echar el 40% de los estudiantes? No. Es un no problema. voy a poder claro. subsistir con esto. Bueno, ¿qué necesitas que hagamos, Claro. Donald? Pero de todas maneras eso no es suficiente. Columbia se dio un montón y Trump le siguió pidiendo cosas, como tienen que seguir revisando esto, aquello. Y la pregunta es cuántos estudiantes extranjeros van a querer ir después. Estos son los que están ahora. Claro. Pero si vos estás en tu país, en India, en China, en Brasil, donde sea, en Argentina, decís, me quiero ir a estudiar afuera, ¿te arriesgás a irte a Estados Unidos a someterte a esto o decís, buscás otras opciones? Alemania, Australia, Claro. el ¿Qué Reino le Unido. pasó a estas universidades, por ejemplo, New School? En la pandemia entraron en crisis porque a distancia los estudiantes que no podían viajar a Estados Unidos no querían cursar las carreras. Entonces hay muchas universidades que van a depender, ¿no?, que no se modifique la metodología y la llegada de estudiantes extranjeros para poder sostener su funcionamiento. Hay varias de esas que casi quiebran durante la pandemia. Claro. En la placa anterior veía, digo, puede ser que Trump se comporte de un modo diferente con los estudiantes de países con los que tiene mayor afinidad. Puede ser, de hecho fue muy crítico de los estudiantes chinos. Claro. Criticó mucho a los estudiantes chinos. China salió a pedir que respetaran el estatus de los estudiantes. En general, con los estudiantes los países quieren que entren. Hay gente Claro. que tiene alto capital intelectual y social que llega a compartirlo. Y no dijo nada de los estudiantes indios, por ejemplo, Claro. o de los estudiantes turcos, por O ejemplo. los estudiantes israelíes, pensaba, Claro, por ejemplo. o los estudiantes israelíes. Tampoco dijo nada de esos. Entonces, puede ser que Trump esté siendo como el primer Trump especialmente crítico de los estudiantes de algunas nacionalidades. El problema es que algunos de esas nacionalidades son los que más estudiantes mandan a Estados Unidos. Claro, claro. Y además hay algo que los internacionalistas llaman soft power, ¿no? Que es el poder suave de los estados, que no es plata, no son armas. Es la idea de ser un ejemplo, que viajen a Estados Unidos porque quieren ser... Que la hija del presidente, el secretario del Partido Comunista Chino, viaje a Estados Unidos a estudiar ahí. Y con esto está De alguna manera es un triunfo simbólico para Estados Unidos. Claro, no sé, las hijas del Trump no viajaron a China a Tal estudiar. cual. Entonces, ¿cómo dejar ir ese triunfo simbólico impidiendo que la gente, otro país va a tomar ese lugar? Claro. ¿Y qué país te parece que tiene las condiciones como para tomar ese lugar por la estructura educativa, por la calidad de sus instituciones universitarias? Bueno, Canadá está muy cerca, tiene muy buenas universidades. El Reino Unido no está cerca, pero tiene muy buenas universidades y es en inglés. Porque uno pensaría que la gente se puede ir a estudiar a China, sí, pero hay que saber hablar mandarín. Claro, tiene una dificultad intrínseca. Hay algunas universidades en inglés en China, pero son las menos y no son las mejores, porque los chinos no compiten para entrar ahí. Así que Canadá, Australia, el Reino Unido, y también creo que es una oportunidad para las universidades argentinas. Bien. Siempre y cuando Milei nos siga siempre y cuando, el libreto. No, que tienen que venir con plata, acordate, Claro, quienes vengan acá, claro. porque si venís sin Sí, plata, sos un delincuente, en Sí. principio, hasta que sepamos qué venís a hacer, ¿no? Sí. Bien, vamos a volver a Argentina, ya paseamos un poco por los Estados Unidos, por los Estados Unidos de Donald Trump, volvemos aquí para hablar de precios, porque tenemos muy buenas noticias para compartir con vos, porque escuchá lo que dijo el ministro de Economía, Toto Caputo, aseguró que los precios están bajando hasta 50%. El ministro de Economía afirmó que en las últimas 2 semanas cayeron 25% los precios de los celulares y televisores y entre 40 y 50% los de los aires acondicionados y heladeras. Destacó además que los comerciantes están empezando a entender que hay que bajar los precios y dijo que si no bajan los precios, ya saben dónde se van a meter los productos. Con esta frase entiendo por qué empezaron a bajar los televisores, los aires acondicionados, porque es muy incómodo meterse ahí un aire acondicionado. Te digo que hay que tener mucha voluntad, paciencia y coraje, ¿no? Para eso. Pero escuchemos a Luis Caputo referirse a la baja generalizada de los precios en nuestro país. Del cepo. ¿Y qué pasó? Por primera vez, el precio del tipo de cambio ajustó de arriba hacia abajo. Y hoy estamos viendo, todos estamos presenciando bajas de precios, no de 1 o 2%, de
25%, 40%, 50%. Hay muchas, hasta comercios ahora que están haciendo publicidad de lo que bajan sus precios. En las últimas 2 semanas cayeron 25% celulares, televisores, casi 50% aire acondicionados, heladeras, 25% bajó el aluminio también. Efectivamente, los precios estaban adelantados. ¿Por qué? Porque los comerciantes decían, van a salir del cepo y eso, y reaccionaban como reaccionan comúnmente, con el, como dice el profe Furiase, con el chip de ajusto por las dudas. Y en realidad es no terminar de entender la lógica que hay atrás. Por eso el presidente dice, no va a pasar esto y les va a aplicar el principio de imputación de Mengel. O sea, si no bajan los precios, ya sabemos todos dónde se van a meter los productos, ¿no? Bueno, me los perdí. Me perdí las rebajas, no sé si fueron en la Hot Week y después volvieron a acomodarse, pero yo me las perdí. ¿Alguien vio estas bajas de precios? Debe ser un hot sale solo para libertarios. Tal vez solo no para llegó. Libertarios de la cápsula de Caputo. Esto fue en un foro en Tucumán de una fundación Libertad, no sé qué, que Caputo fue. Federalismo y Libertad, creo que decía sí, ahí abajo, que es como ¿no? una fundación libertaria tucumana que nació en el 2024 y que nada, él se fue a bendecirla, dio un discurso así muy grandilocuente, se lo ve con sus manos moviéndose y mostrando cómo bajan los precios y no sé qué. Bueno, lo cierto es que hoy volvió a subir el dólar, así que digo, hay veces que se hablan encima, ¿no? Porque viene bajando, después justo cuando hablan le sube, qué sé yo. La verdad que yo me acuerdo hace un par de días alguien puso en Twitter una marca de ropa medio cara, ¿no? Qué sé yo, que dijo, vamos a bajar los precios porque nos bajaron los costos de las importaciones, y él la compartió en todos lados como miren cómo es cierto. Una marca de ropa de alta gama, ¿no? Pero, perdón, ¿y que importa ropa y le pone una etiqueta? ¿O no, produce? La verdad que no sé bien a qué se dedica esa marca, pero lo que quiero decir es como... encontraste un cartel y lo refregaste por todos lados como si fuera lo general. Bueno, lo cierto es que no se está notando esto, y además lo que vemos, sí, que sube el transporte, que sube la obra social, ¿sí? Digo, los servicios, los servicios, la luz, digo, todo eso sigue subiendo. Las escuelas privadas. El principio de imputación de Menger lo viene diciendo Milei, lo viene repitiendo. Menger es uno de estos austríacos que a él le gusta, de la escuela austríaca, es un personaje que lo que viene a hacer es como si en la teoría del valor marxista se dice que el valor se construye a partir del tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía, los austríacos dicen en realidad el precio viene del deseo, claro, y de cuánto yo estoy dispuesto a pagar por algo, ¿no? Entonces el precio no es algo que tiene que ver con una producción material, sino que es el deseo puesto, claro, en... Es subjetivo. Es subjetivo. Claro, tiene que ver con costos. Claro, entonces, el por qué ellos dicen te lo vas a meter en ese lugar que te incomoda, porque dicen, bueno, si a la gente no desea lo suficiente esto para pagar lo que te ponen de precio, entonces va a dejar de consumirlo y vos vas a tener que bajar los precios. Como si realmente pudiera bajar los precios libremente, como si no hubiera trabajo, como si fuera... Bueno, pero eso es lo que ellos tienen en la cabeza, ¿no? Una teoría del valor subjetivo que dice que los precios se definen en función de los deseos de la gente que está dispuesta a comprar o no. Bueno, que si fuera esto aplicable a un televisor, no es grave. El tema es si hay que aplicarlo a la carne, a la leche, a ¿no? los medicamentos, claro, al peaje del discapacitado que hablábamos hace un rato, y a todo esto, ¿no? Bien, ¿están bajando los precios? ¿Vieron alguna baja, Nicolás? ¿Aprovechaste alguna oportunidad? Lo único que no suben, porque pisan las paritarias y no las... el Ministerio de Trabajo no las permiten aplicar, son los salarios, ¿no? Me parece, si uno ve, ¿no?, quizás una macro, y Mercedes puede hablar mucho más de eso, con un fuerte endeudamiento, la llegada del fondo permite sostener este peso o este dólar tan económico en la Argentina, pero si uno empieza a ver la micro, la destrucción de empleo, la precarización, ¿no?, la apertura de nuestra economía frente a un mundo que se cierra. Digo, empiezan a inundar de productos que no solo destruyen empleo nacional, sino que nos cuestan dólares. Porque ¿cuál es la necesidad de importar peras, de importar leche de Uruguay? ¿No? Pasa a ser irracional. Digo, y estamos en una situación que lamentablemente va a empeorar.
¿no? Y creo que este es el modelo que cruje, más allá que un sector de la sociedad tenga la sensación que vamos por un buen camino. Creo que todos sabemos cómo esta película termina, porque así terminó las 3 veces anteriores que se intentaron aplicar, inclusive con una velocidad más suave, estas políticas económicas. Bueno, no está de acuerdo con vos el presidente Milei, quiero decirte, él creo que ve que las empresas están bien. Mirá al presidente Milei. Y hoy estamos bien. Claro. O sea que va a virar para ese lado el trabajo, digamos. Vamos a empezar a tener, digamos, Y vas a tener una economía de unos servicios fabulosos. Claro. Mejor servicio, porque justamente una de mis preguntas tenía que ver con qué posibilidad tenía la industria nacional de competirle a la industria, bueno, digamos, si es una batalla perdida, ¿no? Algunos se adaptarán y otros quebrarán. Claro. Digo, es parte de la vida, el capitalismo es eso. O sea, y eso no es ningún problema, porque si una empresa quebró es porque vos estás comprando algo a un precio más barato y de mejor calidad en otro lado. Entonces a vos ahí te sobra plata que la aplicás en otro sector de la economía y generás puestos de trabajo y producción en otro. O sea, digo, el problema de los argentinos, economistas argentinos, que son bastante malos. O sea, saben poco de equilibrio general dinámico. Bueno, ahí estaba el presidente respondiendo una vez más a Mariana Brey. Se viene esto como una economía basada en los servicios, ¿no? Por lo que, y no en los servicios de inteligencia, aunque también, pero digo, estamos hablando no ya de producción, no ya industria, sino servicios, algo que en algún momento ya fue un plan para la Argentina, ¿no? Sí, igual él también se acuerdan que dijo que él estaba destruyendo la teoría de la explotación, porque en realidad los trabajadores lo que están haciendo es comprarle dinero a sus patrones, están explotando a sus patrones. Sí, dijo eso, explícamelo porque no entiendo. Dijo eso, yo no puedo explicar esas cosas. Yo te transmito lo que dice este señor. Bueno, en términos de lo que dice de este entramado industrial, como decía Nicolás hace un ratito, ya lo vivimos, esto ya lo vivimos, ya nos pasó que la apertura indiscriminada de importaciones haga competencia con la industria local y la industria local vaya cerrando. Bueno, y esos cierres... Lo que sugería Mariana Brey es, bueno, nuestra industria no puede competir, así que bueno, chau. Bueno, o sea, que se muera, pasemos a otra cosa. Arriazu, mirá quién te menciono. Arriazu, que es Plan Martínez de Odio, no es un economista lo nuestro. Arriazu dice, acá hay una diferencia de velocidades, ¿no? Es mucho más fácil destruir algo que construir. Este tipo que hoy cierra su industria, se queda con un poquito de guita porque liquida las máquinas, no sé qué, no sé cuánto, no se da vuelta y pone algo de un día para el otro. Y si quiere poner algo, va a tomarle un tiempo también poner esa otra cosa. Para Milei, en el modelo sobran 30 millones de argentinos. Hay 30 millones de argentinos que somos descartables. Pará, pues somos 47, ¿cuántos somos? Sí, casi 50, digo, ¿por qué? A ver, para poner un ejemplo, no alcanza con el sector agropecuario que produce dólares, más allá que digo que es central para la Argentina, no alcanza por más que el sector de la energía esté a pleno, ¿no? Y Vaca Muerta, el petróleo offshore sobre el mar argentino. No alcanza con la minería si nosotros no sumamos valor agregado a los recursos naturales que tenemos. Inclusive, muchos dicen, el modelo australiano. Australia tiene casi la mitad de la población de la Argentina y tiene 8 veces la cantidad de recursos naturales por habitante que tiene la Argentina. Digo, y es un país distinto al nuestro. No hay país de 50 millones de habitantes que tenga un modelo de desarrollo humano con justicia social, con cuidado, con desarrollo pleno, que no tenga un sector industrial. Este tipo hace todo lo contrario que hace Donald Trump, más allá que no es el modelo, pero Donald Trump cierra su economía, negocia, más allá que después retrocede. Nosotros abrimos gratis nuestro mercado, no hay una contraprestación, porque si nosotros decimos, bueno, importamos peras, ¿no? Que vengan a la Argentina, bueno, ¿qué le vendemos? ¿No? Digo, me parece que eso es la lógica, una planificación por parte del Estado, porque el mercado es imperfecto en el mundo y mucho más es imperfecto en un país periférico como es la Argentina. Y en este contexto, a propósito de los recursos naturales, ¿no? El RIGI fue un instrumento supuestamente presentado por el gobierno para atraer a grandes inversores a nuestro suelo, pero pareciera ser que tampoco estaría funcionando el RIGI, ¿no? Hasta ahora, hasta donde... Falta confianza, vos tenés que creer. Te están esperando las elecciones de octubre. Y lleva tiempo, ¿no? Y son procesos que llevan tiempo y la realidad, algo que uno mira con mucha preocupación al RIGI, es que permite
la no liquidación de las divisas en Argentina, que es lo que necesita Argentina. Y aparte, nuestro país necesita un compromiso intergeneracional. Por ejemplo, Lula y Dilma, que fueron presidentes de Brasil, lo hicieron con el petróleo, con el presal, el petróleo offshore que encontró Brasil. Ellos, parte de esa riqueza, que no es renovable, que se agota en 1 o 2 generaciones, ellos planteaban el objetivo de invertirla prioritariamente en educación. Claro. Así inyectaron muchos recursos. Nosotros que tenemos la riqueza de la minería y que tenemos que ser un país minero, con una minería sostenible, digo, tenemos que ponerle al servicio el desarrollo de la Argentina. Y nada de eso está en la agenda de Milei ni de Caputo, que es un especulador financiero y vino a eso. Pero el Estado, para Milei, no tiene que asignar a dónde van los recursos, lo tienen que decidir los empresarios, que son los héroes del modelo. Entonces nunca van a tener un proyecto de dónde poner esa plata, porque va en contra de lo que piensan. Es muy loco que hay gente administrando el Estado que odia al Estado. Claro. O sea, la frase de la persona que es el responsable de la Agencia Nacional de Discapacidad dice, ¿por qué el Estado se tiene que ocupar? Ponele que piense eso, yo no estoy de acuerdo. ¿Qué hace presidiendo la Agencia Nacional de Discapacidad? ¿Por qué no hace otra cosa? ¿Por qué no te vas al sector privado? Claro, andate al sector privado, dedicate a otra cosa. Entonces, es muy difícil que haya gente que está ocupándose del Estado, pero que odia al Estado. Sí. Pero que a la vez se beneficia, ¿no? Digo, encuentra en el Estado una oportunidad personal, ¿no? Sí, bueno, porque eso es lo mejor que pueden hacer, porque el Estado, si no, lo único que hace es robarte. Claro. Si encontrás una oportunidad personal, sos un héroe. Volviendo a los paralelismos, ya que hablamos de Donald Trump hoy y lo mencionamos a Elon Musk que se está yendo, hoy o ayer salió una nota en el New York Times en el que dice que, bueno, Elon Musk venía con algunos problemas de consumo, estaba tomando mucha ketamina, tomaba éxtasis, además tenía un pastillero con 20 pastillas diarias que se tomaba recetadas. El New York Times te pone en todo el eso. New York Times ponen todo eso, dicen que pareciera que ser que el día de la asunción de Donald Trump él estaba bajo los efectos. El día que hizo el saludo nazi. El día que hizo el saludo nazi Estaba también. muy exaltado. ¿no? El día que estuvo con Milei, digo, con la motosierra. estamos hablando de un tipo que ocupó un lugar institucional, que es el Doge, le pusieron a la oficina de él, que es como la oficina que ocupa Sturzenegger acá, que recortó incluso la ayuda humanitaria. Yo me acuerdo Bill Gates también en una nota que circuló muchísimo diciendo Elon Musk le está cortando los fondos a lo que es ayuda humanitaria. Dice, el hombre más rico del mundo le está cortando la ayuda a los niños más pobres y hambrientos de la tierra. Y eso lo hizo un tipo que toma diariamente ketamina, éxtasis y 20 pastillas recetadas por algún psiquiatra. Digo, es gente que evidentemente no quiere al Estado. Yo no me meto con los consumos personales, pero no me gusta que alguien que decide sobre la vida de los demás y toma decisiones tan fuertes esté bajo los efectos de tantas drogas juntas, y no estaría en condiciones de tomar decisiones tan importantes, ¿no? Y tan delicadas y que afectan al destino de millones de personas. La verdad que no es la mejor idea. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con Comunistas en Bravo TV.
21:37, estamos de vuelta con Comunistas en la pantalla de Bravo TV, estamos en vivo, vamos a contarte sobre una situación que se dio hoy en la provincia de Misiones. Resulta que una protesta de yerbateros obligó a Karina Milei a suspender un acto de campaña electoral en Oberá, Misiones, donde los productores llevan largos meses de protesta porque el gobierno nacional dinamitó la rentabilidad del sector. La veíamos hace un ratito, ¿te acordás? A Karina Milei en el aeropuerto posando para sacarse una foto cuando alguien, un misionero, le preguntaba por el Garrahan y respondía a Karina Milei: estamos trabajando. La Secretaría General de la Presidencia viajó a Misiones para apoyar al candidato a legislador libertario Diego Gato Hartfield de cara a las elecciones del próximo 8 de junio. Pero, como te contaba, la visita electoral duró poco porque apenas Karina y su grupo empezó a recorrer el centro de Oberá, los yerbateros se abalanzaron sobre los libertarios y subieron el tono de los reclamos. Podemos ir haciendo una pequeña reconstrucción de los hechos, viendo primero a el joven libertario conocido popularmente como La Pepona, Iñaki Gutiérrez, su nombre, adelantando de algún modo lo que se venía, esta llegada, este desembarco libertario en Misiones. A ver qué decía Pepona. Ha sido una política intervenida por lo que el presidente de la Nación llama el modelo de la casta, ¿no? Ha sido una provincia víctima de la política feudal, una provincia víctima de tener los mismos mandatarios de forma indefinida o tener la misma cabeza, pero diferentes nombres en las categorías a gobernador o diputados provinciales, pero al fin y al cabo la provincia no cambia, la provincia no avanza, y si hay algo que nosotros entendemos es que el país está avanzando y que Misiones no se puede quedar atrás. Yo creo que también por eso hay tanto apoyo de los misioneros para parte del presidente Javier Milei, porque son los que más sufren ese modelo feudal de la casta política. Podrá apoyar o no apoyar, nosotros tenemos un modelo distinto en la provincia, que conlleva recorte del gasto público, que conlleva motosierra, que conlleva la no implementación de política de género, que conlleva la no implementación de una Agenda 2030, que conlleva la implementación de un modelo que tiene por sobre todo al argentino. ¿Y cómo consideramos nosotros que podemos hacer que el argentino llegue a su esplendor? Sacándole los pies del Estado encima. Y consideramos que el gobierno de la provincia no lo está haciendo, no lo está llevando por ese camino. Por eso se presentan listas. Digo, la prueba más grande que nosotros no tenemos nada que ver con el gobierno provincial es el hecho de que vamos a una elección provincial a competir contra el gobierno provincial. Que se despegan permanentemente del gobierno provincial, supongo yo, por el vínculo que circuló hace un tiempito entre Rovira, que no es el gobernador, pero es el poder, digamos, más o menos en las sombras, digo bien, en la provincia de Misiones, y el gobierno nacional, ¿no? Lo que pasó en el Congreso, la jugada de los senadores, con ficha limpia, que se dieron vuelta en el momento en el que tenían que hacerlo, etcétera. Por eso todas estas aclaraciones de Iñaki Pepona Gutiérrez y Eugenia Rolón, que hasta ahí, como ves, estaban bien, podían hablar tranquilos. No sé qué es esto, si es la costanera de Oberá. No, de Posadas. No, eso es Posadas. Esto es en Posadas. Todavía en Posadas, bien, hasta ahí relajados, pero durante la marcha pasaron cosas. Esto publicaba Iñaki Gutiérrez cuando estaba desarrollándose la marcha de yerbateros. La libertad avanza en todo el país, Misiones no puede quedarse atrás, pone Iñaki Gutiérrez. Pero creo que los yerbateros no pensaban lo mismo, ¿no? Tenemos cómo sigue esto, mirá. Bueno, en este momento lo que pasó... ¡Váyase la mierda, hijo de puta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? La custodia de la Policía Federal se está afrontando en este preciso momento con algunos manifestantes yerbateros. Entonces, la policía se tienen que retirar. ¡Acá no es Buenos Aires! ¡Hijo de perra! ¡Acá no es para Palillento! Los protestantes terminan... ¡Váyase la
Bueno, ahí veías la bajada al territorio, parece que no estuvo del todo bien, no funcionó del todo, ¿no? No, y a mí, la verdad, yo hoy les preguntaba a mis amigas de Misiones, ¿no? Y me decían, no, y estos son un grupo bastante tranca, porque bueno, los yerbateros vienen en un conflicto hace bastante tiempo por el precio de lo que les llega a ellos, ¿no? Las distribuidoras, las productoras, obviamente se quedan con una porción muy grande. Pensemos que también ahí viven muchísimas familias, sobre todo en esta zona de Oberá. Bueno, ese que se ve adelante, cada vez se veía, bueno, acá lo estamos viendo en el fondo, en la pantalla, adelante es Hartfield, el gato Hartfield. Hartfield, era que el del suéter, el del suéter azul. El de suéter azul con el cuellito de la camisa ahí. Así que se ve que no fueron muy bien recibidos. La Pepona y la novia paseando por Posadas. Es una pena porque es una ciudad y una provincia muy linda. Hermosa, ¿no? sí, claro, pero bueno, es mejor ir a pasear, a hacer turismo, ¿no? Aprovecho y le mando un saludo a mi papá que nos está mirando ahí en Posadas. Yo le pido disculpas al papá de Mechi porque volqué una copa de agua, pero bueno, son cosas que pueden pasar. En fin, ahí tenías el repudio de los yerbateros y la salida, ¿no? De el candidato Hartfield. Ahí ya, bueno, Pepona, ahí estaba, ¿no? Ahí también saliendo de esta situación tan delicada. Bueno. Juan, es consecuencia de lo que han hecho con el Instituto de la Yerba, digo, todo el proceso de retroceso. La yerba, cultivo identitario de la Mesopotamia, de la Argentina, son minifundios, ¿no? Son cientos de pequeños productores y esto está teniendo un impacto en Misiones y en Corrientes muy fuerte, porque está muy despreciado el precio del productor. ¿Por qué? Porque destrozaron el instituto, que intentaba regular el precio para que haya un precio justo en lo que es la cadena, porque uno va a comprar un kilo de yerba y a veces llegan monedas al productor. Y esa es la desaprensión y el desconocimiento de la Argentina diversa que vivimos. Bueno, eso es Milei. Estamos llegando al final del programa, pero antes de cerrarlo, queremos hablar un poco de una nueva línea interna que empezó a verse, al menos en la ciudad de Buenos Aires. Podés haberte cruzado con afiches que tenían el logo que estamos compartiendo o estamos por compartir en pantalla, el logo del Partido Justicialista y Primero la Patria, que es el nombre de la agrupación de la que forma parte Nicolás Trota. Tal vez te cruzaste con alguno de los afiches, afiches sobre fondo negro, letras blancas. El futuro tiene historia, dice uno, por ejemplo, pero hay más. Me olvidé de otras frases, pero hay algunos más, ¿no? Nadie se salva solo, es el otro de los afiches, y ahora estoy haciendo memoria para recordar el tercero, pero ya me va a venir. Y ahí estamos viendo en pantalla nosotros, pero vamos a compartir a pleno, y las imágenes de los dirigentes que forman parte de esta línea interna de la que queremos que nos cuentes, Nicolás. Algunos. Bueno, ¿quiénes son algunos de ellos? Bueno, estás vos, por supuesto. Es mi hijo ese, después está Sergio Uñac, ex gobernador, actual senador, Beba Aguirre. De San Juan, ¿verdad? De San Juan, Beba Aguirre, que es diputada nacional de La Rioja. Pablo Cosiner, ex diputado nacional de Salta. Juan Pedrini, que es diputado nacional de Chaco. Gisela Marciota, que es diputada de la Ciudad de Buenos Aires. Y después otros diputados, como Gaby Esteves de Córdoba, José Ilinsky de Chubut, Beba Soria, Blanco Zuna de Entre Ríos, para mencionar algunos. Diputados, senadores, legisladores provinciales de Chaco, de Jujuy, de Catamarca, de Tierra del Fuego. En algo nosotros creemos que es fundamental, cómo el peronismo reconstruye una agenda, ¿no? Por un lado, reparatoria de lo que estamos viviendo hoy, pero también de futuro, ¿no? Y que hay que construir complementariedad, hay que construir un frente opositor unido, porque creemos que de cara a octubre la sociedad debe decir: ¿seguimos por este camino de Milei o empezamos a construir una alternativa? Bueno, eso queremos intentar aportar, ¿no? Con lo que es la presidencia que hoy tiene Cristina Kirchner en el PJ, pero empezar a convocar a muchos dirigentes del peronismo que se han alejado en los últimos años. Ahora, eso es un tremendo desafío, porque bueno, tomo lo que decís de un frente opositor unido, pero la verdad es que desde afuera, visto desde donde miro yo, no paran de aparecer líneas internas dentro del peronismo, ¿no? No, bueno, yo creo que haya muchas líneas. Es importante si todo eso después tiene la capacidad de concentrarse electoralmente en una arquitectura sólida para presentar a la sociedad, ¿no? Discutir, si discutimos con franqueza, con honestidad intelectual, creo que es positivo. Bueno, llegado el momento, creo que todos, o el campo popular, hoy opositor,
tiene que tener claro cuál es la contradicción principal. La contradicción principal es Milei, es el ajuste a la educación, el discurso de odio, la crueldad desplegada por Milei, lo que están haciendo en el Garraham, lo que están haciendo con los yerbateros y con los productores yerbateros en Misiones, en Corrientes, lo que está pasando en Chipoleti con los productores, ¿no?, del Valle. Digo, todos esos problemas de la economía real, empiezan lamentablemente a expresarse en la profundización de una crisis social. Y no todo lo que brilla es oro, ¿no? Por más que el dólar esté bajo, que haya sectores que pueden decir me puedo ir al exterior, puedo comprar por internet para que me traigan cosas a la Argentina, la crisis se está profundizando y yo creo que el gobierno en octubre se va a llevar una sorpresa, ¿no? Porque no alcanza con un dólar barato, la sociedad está pensando en otras cosas también. Bien, ahora vos decís, se va a llevar una sorpresa el gobierno en octubre. Ya hubo más de un dirigente del peronismo que adelantó que pueden perder en la provincia de Buenos Aires. Y dirigentes importantes lo dijeron. Yo creo que hay que esperar. Me parece que lo primero que tengo que hacer es construir una alternativa clara, ¿no? El gobernador Kicillof tomó una decisión que yo no comparto, que es de doblar la elección. Tenemos que ir de cara a septiembre con la mejor propuesta posible. Pero faltan muchos meses por delante. Cada semana que pasa, ¿no?, el impacto de las políticas de Milei se van a hacer más evidentes, ¿eh? La caída del consumo en muchos sectores sociales. Tenemos una economía que en algunos sectores se recupera, o mejor dicho, rebota. Pero después vemos lo que es los sectores medios, los sectores populares están sufriendo el embate de estas políticas. Entonces, creo que al momento de reflexionar, muchos argentinos y argentinas pueden tener bronca, pueden no estar del todo satisfechos con lo que ocurrió en el pasado. Ahora, este presente es muy complejo y creo que ahí el peronismo nos debemos abrazar al desafío de hay que construir futuro. La utopía nunca puede estar atrás. La gente no quiere volver al pasado, lo tenemos que plantear caminos nuevos. Creo que en este mundo tan complejo que hoy discutíamos, ¿no?, lo que pasa en Estados Unidos, en todos los rincones del mundo, es necesario que como sociedad nos formulemos nuevas preguntas, ¿no? Y creo que eso es parte del desafío que hay que intentar construir. Uno de los afiches dice, ¿no?, el futuro tiene historia. Sí. Nosotros no podemos renegar de lo que creemos que el peronismo ha legado a la sociedad en sus 80 años de historia, pero hay que construir nuevas utopías. Quería remitirme a esa frase porque parece ser una suerte de síntesis entre Cristina que se instala como el presente pero también el pasado, dicen sus detractores, y Axel Kicillof que dice soy el futuro. Vos ponés el futuro tiene historia. Y claramente. ¿De quién están más cerca? ¿De Axel o de Cristina? No, la verdad... Primero la patria. Una patria justa, libre y soberana. Yo creo que lo que plantea nuestra agrupación es la necesidad de ser claros. Si el peronismo no va unido, no va a poder ser la columna vertebral de un proceso que permita construir una alternativa frente a Milei. Ahora, porque es una unidad que no duela, ¿viste? Que también un dirigente de la provincia de Buenos Aires pidió una unidad que no duela. ¿Es posible esa unidad que no duela? Yo creo que tiene que ser una unidad con ideas claras, pero el primer compromiso que tenemos que tener es frenar todas las reformas que va a intentar impulsar Milei, que ninguna reforma es al favor de la gente, del laburante. Reforma previsional es para cagar a los jubilados. Reforma laboral es para precarizar el mundo del trabajo. Y eso es lo que se viene. Entonces, el primer compromiso, si vos me decís, ¿qué tiene que hacer el peronismo lo que no necesita son los jaldos, ¿no? Que tiene 3 diputados que levantan la mano para cualquier cosa de Milei. Yo celebro, ¿no?, que, por ejemplo, el Frente Renovador de Misiones está asumiendo una mirada opositora. Ojalá que sí sea. Porque los senadores de Misiones fueron en la lista con Sergio Massa y que dan una vuelta en el aire y se transforman casi en senadores libertarios. La sociedad vota oficialismo, pero también la sociedad vota oposición. Y la oposición no tiene que levantar la mano, tiene que presentar proyectos distintos y mucho más algo que no está sucediendo por ahora, ¿no? Mucho más frente al retroceso que está viendo la sociedad argentina, porque acá se vive retroceso en términos de derechos sociales, en términos de las libertades individuales. Creo que tenemos que producir una reacción y esa reacción también tiene que estar en el marco de las ideas. Yo creo que Cristina Kirchner tiene mucho para aportar a partir de su experiencia de cara al desafío, pero no alcanza solo con eso. Yo creo que Axel Kicillof es nuestro gobernador, ¿no? Y hay que ayudarlo porque los embates que ha recibido la provincia en términos de financiamiento son muchos, ¿no? Entonces también ahí tenemos que ser conscientes que hay que garantizar la gobernabilidad de la provincia, pero hay que construir un peronismo federal. Por eso yo rescato mucho de esta iniciativa que hay muchos diputados, senadores, legisladores, intendentes
de todo el país, porque algo que tiene que hacer la política, ¿no?, es desconurbanizar la agenda, porque parece que en Argentina solo importa lo que pasa en los 10.000 kilómetros que tiene la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires. Hay que ser conscientes de la diversidad de realidades, que es lo que Milei no conoce, porque Milei ha viajado 6, 7, 8 veces a los Estados Unidos, nunca visitó, creo que la única provincia que fue Córdoba y Corrientes, después no conoce la Argentina como Debe presidente. ser el presidente que menos recorrió el país, ¿no? Y más fue a los Estados Unidos. Sin duda, sin duda. Bien, entonces esto recién empieza con la agrupación Primero la Patria. Nadie se salva solo, como decía no solo el Eternauta, sino como repetía una y otra vez el Papa Francisco. Creo que lo que está en crisis, Juan, es eso, ¿no? La idea que somos seres gregarios, ¿no?, que nos desarrollamos en comunidad, ¿no?, y que no podemos abandonar pensando en una persona con discapacidad que se encargue la familia. No todos nacemos en las mismas condiciones, ¿no? Esto no quiere decir que tenga que haber un conflicto entre lo individual y lo colectivo. Tenemos que proyectar lo colectivo a partir de la realidad individual, y eso es lo que hizo mejor a la Argentina. Me parece que eso fue identitario de nuestro país y creo que es el gran desafío que tenemos a la crueldad que despliega Milei, que despliegan los suyos. Tenemos que construir una alternativa entre todos y todas, reconociendo por supuesto los enormes errores que hemos tenido todos en los últimos años, porque nadie estaba contento con la Argentina que vivíamos. Creo que la pandemia fue un impacto muy fuerte para todos, pero que tenemos que empezar a construir mejores alternativas. Nicolás, gracias por haber Gracias estado a vos, Juan. esta noche con nosotros. Camaradas, gracias por haber compartido la mesa. Gracias a ustedes. Y la seguimos, por supuesto, la semana que viene. Que tengas un muy buen fin de semana. Ya llega QR a la pantalla de Bravo TV después de esta pausa.
Ya a las 10 de la noche, noche de viernes y todo listo para que disfrutes de la última emisión de QR de la semana. Pablo Caruso, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Juan, ¿cómo te va? Buenas noches. Feliz cierre de semana. Gracias, ¿no? Gracias. Igualmente para vos también. Bueno, pronto podrás decir misión cumplida por esta semana. Sí, por lo menos por esta semana. Igual nos llevamos los hinchas de Central algo para... Nos va a durar mucho. Qué notición, qué notición. Tenemos como un plus. Tremendo, tremendo. Sí, bueno, la vuelta de Fideo Di María, ¿no? La verdad que qué regalo. Viene obviamente a cerrar su carrera, ¿no? Aquí en la Argentina y en Rosario en particular. Va a revolucionar el fútbol argentino, pero en particular la ciudad de Rosario, ¿o no? Sí, ¿qué te parece? A todo el fútbol argentino, pero en Rosario, mirá, dato... Las camisetas de Di María ya hay que sacar turno para poder, porque ya se agotaron las que estaban, hay que sacar turno, colas en las tiendas. ¿El 11 le toca? ¿Número 11? Claro, la número 11. Y después ya hay fecha, cerca del 15 de julio, la primera fecha es con Godoy Cruz. Olvídate lo que va a ser eso para conseguir entradas, va a ser una cosa muy hermosa. Lo tengo Mariano Hamilton, que está haciendo sonidos de cancha acá. No lo llego a escuchar, 150 lucas porque le encantaría que algo así ocurra. Y hoy le preguntaban a hincha de San Lorenzo, che, pero ¿ustedes a quién les gustaría? Y Angelito Correa, bueno, piensen en otro, porque ese también volvería a Central. Sí. Claro. Pero bueno, qué sé yo. 150 lucas la camiseta. Sí, es verdad. 150.000 pesos la camiseta de Rosario Central. Sí, con wow. la de Di María. Pero la de bueno, Di María, claro. Cosas que pasan. Sí. Bueno, Juan... Hay que esperar la truchita, sí. Claro. Vos sabés que me gustan estos pases de reacción. A mí también, porque me siento más joven reaccionando. Claro, ¿entendés? está muy bien. Me siento en un canal de streaming. En cualquier momento hacemos algo así con algún acontecimiento político y nos reímos mucho. Tal cual. Pero mira, te traje un posteo del presidente de la Nación, Javier Milei, que dice, reflexión semanal. Si todo el debate público actual gira en torno a mis modos, las peleas en X del Gordo Dan y con Dalma Maradona sobre la visión de Dieguito Fernando y las empanadas de sapo de Ricardito, a la luz del quilombo que heredamos, todo esto indica que vamos muy bien, todo marcha de acuerdo al plan. Bueno, creo que en principio que no le están contando al presidente el contenido total del debate público, ¿no? Porque efectivamente se habla de esas cosas, pero, señor presidente, estamos hablando del Garrahan, del que usted ha hablado bastante poco, ¿no? Estamos hablando de cómo gasearon a un fotógrafo el miércoles que había sido intimidado por uno de los integrantes de su Triángulo de Hierro. Hace un ratito estuvimos hablando de lo mal que lo pasó su hermana en Misiones, porque los yerbateros no estaban muy contentos con recibirla, ni a ella, ni a su amigo La Pepona, que lo va a visitar tan seguido a Olivos, ni al gato Harfield, que es el candidato que tiene en Misiones. Así que hay más temas en el debate público, me parece, ¿no? Sí, te sumaría desigualdad. Hoy ocurrió algo importante, ahora lo vamos a hablar. Guido Bambini decía preocupación porque si para el presidente lo que se habla en la red social X, que es el 16% de la población, bueno, entonces está en un frasco, digamos, ¿no? Y hay cosas que no está, eventualmente que no está viendo. Claramente. Pero me parece que la respuesta perfecta la diste vos y tiene que ver con que en realidad estamos manejando otra agenda, presidente. Bueno, pero sabemos que es el mundo en el que vive el presidente. También está claro que sus acólitos en esa red son los que creen que lo pusieron en ese lugar, ¿no? Sí. Así que bueno, se retroalimentan entre ellos, ¿verdad? El algoritmo de Irigoyen, muy dicho, pero para mí una genialidad. Muy lindo el algoritmo de Irigoyen, me lo voy a quedar, hermoso. Sí. Buen fin de semana, Pablo. Para vos